Bien, muy buenas noches a todos mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche con nuestro estudio de discipulado, viendo el último párrafo del capítulo 31 de nuestra confesión. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga nuestro tiempo juntos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por tu infinita misericordia y bondad que nos permite, Señor, al poder estar acá reunidos para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Señor, la razón para estar acá, para aprender más de ti, de tu palabra, por medio del estudio de nuestra doctrina. Pedimos, por lo tanto, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayude, Señor, a aprender todo lo necesario y bueno para nuestra edificación, Señor, para que podamos ser conformados a la imagen de tu Hijo Cristo y para que podamos, Señor, continuar construyendo nuestra vida alrededor de tu propósito, Señor, y tu voluntad. Guarda a aquellos hermanos que vienen en camino, Señor. Bendice a aquellos que se están conectando desde sus hogares y permítenos, Padre nuestro, utilizar este tiempo al máximo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, entonces, tal como dijimos, esta noche estamos estudiando el el párrafo 3 de nuestra confesión. Entonces, voy a desplegar acá nuestro, nuestro material para que podamos verlo todos juntos. ¿Ok? Está en la descripción del grupo de WhatsApp de la iglesia. Entonces, mis hermanos, anteriormente habíamos visto el párrafo uno, donde hablamos acerca del estado intermedio, el destino del cuerpo y el alma. Luego vimos en imagen de esto la condición de los justos, la condición de los malvados, la ausencia de alternativas. Después estudiamos la transformación final en el párrafo 2 bajo 4 epígrafes. El primero, el hecho de la transformación. El segundo, estudiamos el carácter de la transformación final. El tercero, la permanencia de la transformación final. Y por último, el tiempo de la transformación final. En esta noche vamos a estudiar el párrafo 3, que es la segunda parte de este enunciado de la transformación final, bajo el epígrafe, el contraste en la transformación final. Y entonces vamos a ver la resurrección de los injustos y vamos a ver la resurrección de los justos bajo tres enunciados: su modelo, su agente y su carácter. Así que por el tiempo que nos queda, vamos a dedicarnos al estudio de este párrafo. Así que miremos lo que nos dice nuestra confesión. Dice, los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra. Y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Vamos a ver qué significa esto. Así que, como dijimos, nos vamos a enfocar en el contraste en la transformación final de los cuerpos en la resurrección, tanto los cuerpos de los justos como los cuerpos de los injustos. Y hasta ahorita, en los tres primeros epígrafes, cuando hablamos del carácter, de la permanencia y del tiempo, el enfoque ha estado en las similitudes que han tenido estos ambas resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Ahora vamos a ver este último epígrafe para ver el contraste.
para ver la diferencia que hay entre la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Así que en primer lugar, la resurrección de los injustos. ¿Qué nos dice la confesión acerca de la resurrección de los injustos? Nos dice: los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. ¿Verdad? Habrá una resurrección de los injustos y esa resurrección es para deshonra. La resurrección es un asunto misterioso y esto es especialmente cierto en cuanto a la resurrección de los injustos. Este es el tema objeto de muchos menos comentarios bíblicos que la de los justos. En realidad, muy poco se dice en la Biblia. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada estudiamos, si acaso, 3 pasajes que nos hablan a nosotros acerca de la resurrección de los injustos. Dijimos Daniel 12:2, eh, Juan 15, 58 y 59, y el otro era un pasaje de Hechos. Y realmente, Hechos 24:15. Muchas gracias, hermano. Entonces, muy poco se nos dice acerca de la resurrección de los justos en comparación de los injustos, perdón, en comparación con la resurrección de los justos. Hay muchos más pasajes, y vamos a ver en esta noche, que nos hablan acerca de la resurrección de los justos. Pero con lo que la Biblia nos da, eso es con lo que nosotros tenemos que trabajar, eso es con lo que tenemos que contar y eso tiene que ser la base de nuestra doctrina. No podemos inventar donde la Biblia no nos dice, donde la Biblia no nos da información, no podemos nosotros venir y añadir o citar fuentes externas a la Biblia porque no son autoritativas en este asunto de la doctrina. Entonces, en base a lo que tenemos, vamos a estudiar este tema, ¿verdad? Todo lo demás que se ha dicho acerca de esa resurrección, si no está en la Biblia, es imaginación, es creatividad, es cualquier otra cosa, menos doctrina bíblica. Así que nosotros vamos a basarnos en lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos un poco más que lo que la confesión nos dice. Daniel 12:2 nos habla de esa resurrección como una resurrección para vergüenza y confusión perpetua. ¿Verdad? Daniel nos da esos detalles. Juan 5, del 28 al 29, habla de ella como una resurrección de juicio en lugar de vida. Juan 5, 28 y 29. No es Juan 15. Juan 5, 28 y 29, ¿verdad? Yo lo había dicho mal al principio. Entonces estamos enmendando, ¿verdad? Juan 5, del 28 al 29, nos habla de ella como una resurrección de juicio en lugar de vida. Pone al hombre cara a cara con el juicio en sentido negativo, el juicio como lo contrario a la vida, el juicio de la ira divina y la segunda muerte. Cuando los injustos mueran y lleguen ante el tribunal de Cristo, la resolución o la condena para ellos no va a ser inocente como la de los justos, sino que va a ser una condena culpable. Y eso, pues, llevará a todos los que caigan en esa condena a ser merecedores de la ira divina y de la segunda muerte, que es la muerte del alma perpetuamente en las llamas y el sufrimiento del infierno. Así que, de nuevo, los textos de prueba ya los leímos anteriormente, pero pues es necesario volverlos a leer. Daniel 12:2, ¿me ayudas? Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermana, si me ayuda con Juan 5, 28. ¿Cómo? Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ven, entonces esto nos dice la Escritura, que esa
resurrección de los malvados será de vergüenza y confusión perpetua, y será también una vergüenza, una resurrección, perdón, de condenación. El contraste que expresa Juan en estos pasajes del 5, 28, 29, donde la resurrección de los injustos se contrasta con una resurrección de vida, explica por qué la Biblia, al tratar el tema de la resurrección, habla tan frecuentemente solo de la resurrección de los justos para vida, ¿sí? Encontramos más pasajes en la Biblia que hablan acerca de la resurrección de vida y en contraste, muy pocos de esta resurrección para muerte. Y aunque los injustos son resucitados, la suya es una resurrección extraña y paradójica. ¿Por qué? Porque aunque son resucitados físicamente, no son resucitados para vida, sino que son resucitados para morir otra vez. Pensemos en eso. Y esa es la paradoja, ¿verdad? Mientras que los justos son levantados de la muerte para vivir eternamente, estos son levantados, los injustos, son levantados de la muerte para volver a morir, para volver a atravesar la muerte eterna, que es la condenación en el infierno. En el más elevado sentido, la suya no es una resurrección, porque no van a heredar la vida eterna, sino que es una condena. La resurrección, si la vemos como tal, es una restauración de la vida en absoluto. Nuestra resurrección implica que vamos a levantarnos de la muerte, vamos a recibir un cuerpo glorificado y el alma se va a unir al cuerpo para ser un ser totalmente íntegro en cuerpo y alma para adorar al Señor perpetuamente. Eso es lo que significa la resurrección para nosotros. Entonces, si hablamos de la resurrección como tal, es surgir de la muerte para venir a la vida eterna. Sin embargo, para ellos no es surgir de la muerte para venir a la vida eterna. Es surgir de la muerte para volver a una condena perpetua, una muerte perpetua. Entonces, no es una resurrección, por así decirlo, sino que realmente es una condena, es un castigo. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? Que los inconversos jamás deberían pensar que la muerte es una manera de escapar de la ira divina de Dios. Muchas personas se suicidan pensando que ya lo van a olvidar todo, ya no van a sufrir, ya no va a pasar nada, nadie, aunque hicieron mal en esta vida, pues al morir ya todo se va a acabar. Y están totalmente equivocados, porque la vida recién comienza, la eternidad comienza para ellos, y lamentablemente, bajo el juicio y la ira de Dios. Y aunque se desmenucen a sí mismos, Dios los reconstituirá para que se presenten ante su gran trono blanco. Entonces, en ninguna manera deberíamos pensar que el suicidio es escaparse del juicio de Dios. Es más bien acelerar ese momento de estar ante el trono de Dios y que Dios condene a los malvados por sus malas obras. Entonces, esta es la realidad de esa resurrección de los injustos. ¿Cómo serán sus cuerpos? Hablábamos que si tratamos de imaginar estos cuerpos, quizás serían como los zombies en aquel musical de Thriller, ¿verdad? Que aparecen de las tumbas y todos feos y decayentes y decrépitos, pero esa es pura imaginación. En realidad la Biblia no nos da detalles de cómo serán esos cuerpos. Pero en base a lo que sabemos y lo que nos dice la Biblia, esto no es solo una resurrección de juicio, sino una resurrección de vergüenza y confusión perpetua. Eso dice Daniel, ¿verdad? Eso leímos en Daniel. Entonces, no implica esto que habrá, aún en la apariencia física de los condenados, algo que nos hará objeto de confusión y deshonra.
O sea, si la Biblia dice que esta resurrección le va a causar a los injustos vergüenza y deshonra, ¿qué tipo de apariencia tendrán ellos para que los que en ese día estemos ahí, miremos la fealdad de ese cuerpo que ellos van a heredar? Definitivamente va a ser algo feo y representativo de sus pecados. Si bien no se desea este fin a nadie, la Biblia da a entender que Dios hará que la naturaleza fea y repugnante del pecado sea visible en los cuerpos mismos de los finalmente impenitentes. Ellos no van a tener un cuerpo glorioso, sino que van a tener un cuerpo repugnante y feo en naturaleza que sea representativo de los pecados que los condenaron a ellos al infierno eterno. ¿Por qué decimos esto? Que no hace Dios visible la excelencia de los justos en la gloria del cuerpo de la resurrección. Cuando Dios le da a los justos un cuerpo hecho nuevo, esa es la representación de la gloria de la cual los está haciendo partícipes. Entonces, si eso es cierto para los justos, entonces cuánto más es cierto esto del aspecto de fealdad en el cuerpo de los injustos. ¿No es el propósito mismo de la resurrección y el juicio final revelar públicamente la verdad, el veredicto divino sobre el pecado? Recordemos, en ese día final estaremos delante del trono del Señor, eh, llevando a cabo el Señor su juicio sobre buenos y malos. Bueno, entonces en ese veredicto público toda la verdad saldrá a luz. Los que mantenían pecados ocultos y nunca los confesaron, nunca se apartaron de ellos, en aquel momento ese pecado va a salir a luz. Y únicamente los que están justificados en Cristo y los que han sido lavados por la sangre del Cordero van a ser presentados como inocentes ante las acusaciones del pecado de Satanás. Mientras que los que murieron sin Cristo no van a tener ningún tipo de defensa, ningún tipo de excusa, ningún tipo de oportunidad, sino que va a ser evidente a todo mundo su pecado y la razón por la que ellos fueron condenados a las llamas del infierno. No es una mentira, un engaño, un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, que ahora el corazón más vil está vinculado a la apariencia más bella o hermosa. Eso es el engaño de la belleza hoy en día en nuestro mundo. Muchas veces los rostros más bellos están vinculados con el corazón más vil y pecador, ¿verdad? Tenemos que muchas mujeres, por decir algo, que son símbolo de belleza, son mujeres que están terriblemente vinculadas a pecados terribles como inmoralidad y de todo tipo. De la misma manera que tenemos hombres que bajo el estándar del mundo son considerados los más bellos, su belleza está vinculada a el engaño del pecado, ¿verdad? Y eso es por la naturaleza caída del hombre. Pero en aquel momento, los cuerpos verdaderamente bellos y lo que abraza esa belleza estará vinculado a un carácter de perfección y superioridad. O sea, el verdadero sentido de belleza será restaurado en aquel día. Entonces, los cuerpos verdaderamente hermosos van a ser los cuerpos verdaderamente justos y perfectos, mientras que los cuerpos injustos estarán amarrados a lo que es la fealdad del pecado y de la maldad. ¿No abolirá Dios en el gran día todas estas mentiras? Claro que sí. Entonces, por todas estas razones, debemos pensar que los cuerpos de los condenados representarán con mucha exactitud la fealdad y la abominable naturaleza del pecado. Ahora, hablemos de los cuerpos de los justos, la resurrección de los justos. Dice la confesión, los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra, y serán
hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. ¿Ok? Eso pasará con los cuerpos de los justos. Van a resucitar por su espíritu y esa resurrección va a ser para honra y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Y aquí en esta frase encontramos los tres enunciados de los que vamos a estar hablando ahorita, ¿verdad? El medio, que es por su espíritu, carácter, que es para honra, y el modelo, que dice, serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Así que la confesión contrasta la resurrección de los justos con la de los injustos en estos tres puntos, ¿verdad? En su modelo, en su instrumento y en su carácter. Miremos primeramente su modelo. Si bien la confesión no dice nada acerca del modelo de la resurrección de los injustos, afirma explícitamente que el cuerpo resucitado de Cristo es el modelo para el nuestro. ¿Sí? No tenemos en la Biblia un modelo de lo que será el cuerpo de los injustos. Solo tenemos esos pasajes que leímos de Daniel, de Juan y de los Hechos. Pero acerca del cuerpo de los justos, sí tenemos un modelo y sí se nos dice que seremos hechos como el cuerpo de Cristo. En eso sí tenemos un modelo del cual podemos aprender y estudiar. La gloria del cuerpo de resurrección consiste en primer lugar en esto. Es hecho como el cuerpo glorioso de Cristo, como el cuerpo glorificado de Cristo. Algunos textos de prueba. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, este cuerpo de humillación que se cansa, que se enferma, que no puede estar despierto ni una hora orando, que tiene serias limitaciones, será hecho semejante al cuerpo del Señor Jesucristo resucitado, el cuerpo del Señor Jesucristo en gloria. Así será nuestro cuerpo. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Se me ayuda ahí, hermano. Primera Corintios 15, 20, 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 48, 49. Hermano. ¿Cuál el terrenal, cuál el terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así es, entonces nuestros cuerpos serán cambiados de terrenales a celestiales. Primera de Juan 3, del 1 al 2. Este texto me gustó muchísimo, porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esta es una de las glorias más hermosas de ese cuerpo resucitado, de ese cuerpo glorificado que tendremos. La capacidad de poder estar delante de Él sin ser consumidos. A través de la historia de la redención, ningún hombre ha podido ser capaz de tal cosa. Por
tener un cuerpo mortal, un cuerpo corruptible, un cuerpo imperfecto, es imposible e incapaz de estar delante de un Dios santo y no ser consumidos. Pero con este nuevo cuerpo que tendremos, que será igual a Cristo, nos dice Juan acá, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esa es una gloria hermosa, hermanos, porque nos va a permitir estar delante de nuestro Señor sin ser consumidos, porque será un cuerpo perfecto, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin corrupción. Finalmente, Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuando habla de Cristo como el primogénito de los muertos, esa palabra es el primero en género, el primero de esos muertos que van a resucitar. Cristo fue el primero. Entonces, así como Él resucitó, así vamos a resucitar nosotros. Cuando habla también de Cristo como las primicias en Romanos, nos está hablando de que Cristo fue el primero en resucitar y así como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos. Entonces, a todas luces, nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo del Señor Jesucristo. Como ya se ha dado a entender, esta enseñanza generalizada de la Escritura significa que lo que conocemos del cuerpo de resurrección de Cristo será también cierto del nuestro. Su instrumento. Entonces, tenemos el modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿Verdad? El cuerpo de Cristo. Como es Cristo, así va a ser nuestro cuerpo. Es un cuerpo físico, es un cuerpo palpable, es un cuerpo que tiene hambre, que puede comer, que puede ser visto, que puede ser tocado y que puede experimentar la realidad alrededor de él. Entonces, su instrumento, ¿cuál es el instrumento por el cual Dios llevará a cabo esta resurrección y esta acción de corporizar nuestra alma con este cuerpo glorificado? Si bien la confesión observa en general que los injustos son resucitados por el poder de Cristo, es claro, en claro contraste con esto, afirma que los justos son resucitados por su espíritu. Aquí quiero que vayamos nuevamente a ver el párrafo 3, para que miremos esta distinción. Irnos hasta arriba, el párrafo 3. Ahí está. ¿Okay? Entonces el párrafo 3 dice, los cuerpos de los injustos, y miren lo que dice, por el poder de Cristo serán resucitados. Los injustos serán resucitados por el poder de Cristo. Pero después dice, los cuerpos de los justos por su espíritu para honra y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Entonces vemos un claro contraste entre lo que va a pasar con los injustos y lo que va a pasar por los justos. Los injustos van a resucitar por el poder de Cristo, mientras que los cuerpos de los justos, nos dice la confesión, por su espíritu. Ahora, miremos por qué razón ellos dicen esto. ¿Por qué la confesión nos dice esto? Okay. Entonces, observamos ese contraste ahí en la confesión, ¿verdad? Y ya hemos visto que cuando Pablo describe el nuevo cuerpo como un cuerpo espiritual, en 1 Corintios 15, del 44 al 46, Carlota leyó una parte, vamos a leer esta parte más adelante. El término espiritual es una referencia al Espíritu de Dios. En este pasaje, que es sumamente escatológico, aquí Pablo nos habla de que nuestra resurrección es llevada a cabo por medio del Espíritu Santo al decirnos que es una obra espiritual. Esto habla con respecto al cuerpo de resurrección y de una íntima relación con el Espíritu de Dios.
Las características de este cuerpo: es un cuerpo que es gobernado, habitado y vigorizado supremamente por el Espíritu de Dios. Y todo esto implica claramente la instrumentalidad del Espíritu de Cristo en la resurrección de los justos. Muchos otros pasajes dan a entender el mismo pensamiento. Si nosotros leemos estos pasajes, y apúntelo ahí, usted haga screenshot para que lo pueda leer en su casa. Todos estos pasajes nos hablan a nosotros acerca de cómo el Espíritu está profundamente vinculado e involucrado en este proceso de resurrección de los justos, ¿verdad? Pero la declaración clásica acerca del papel del Espíritu en la resurrección es Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, o en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Miren qué tremendo lo que dice, ¿verdad? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, claramente, Romanos nos confirma lo que nos está diciendo la confesión. El espíritu que levantó de los muertos a Cristo, que mora en nosotros, es el instrumento por el cual aquel que levantó a Cristo de la muerte nos va a levantar a nosotros también de la muerte. Entonces, en todo momento vemos que el Espíritu es el instrumento y el medio que Dios usa, su Espíritu Santo, para levantarnos a nosotros. Y no dice esto de los injustos. No dice esto de los injustos, ¿verdad? Cada uno de estos pasajes habla de la instrumentalidad del Espíritu en la resurrección de los justos como parte esencial de su obra salvífica. Esta es la razón por la que la confesión afirma que los justos son resucitados por su Espíritu, mientras que afirma de forma más general que los injustos son resucitados por el poder de Cristo. La resurrección de los justos es una parte de la salvación de los justos, mientras que la resurrección de los injustos no tiene nada que ver con la salvación. Cuando nosotros leemos en Romanos 8:31, la cadena de oro del cristiano, ¿verdad? Que aquel que nos eligió, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó, ¿verdad? Toda esa obra de salvación comienza con Cristo en la cruz por medio de la expiación de nuestros pecados, nuestra salvación, nuestra justificación, y luego esa salvación se aplica a nosotros por la obra del Espíritu hasta que sea perfecta y completa en el día de la resurrección. Entonces sigue siendo una obra del Espíritu aplicando la salvación de Cristo hasta el final. Hasta el final. Entonces por eso es el Espíritu el que está obrando, el que está llevando a cabo esa obra en nosotros. Mientras que la resurrección de los injustos no es para salvación, no es para vida eterna, es para condenación. Entonces el Señor los levanta con su poder, pero no para hacer nada especial en ellos, en contraste con los salvos, en contraste con los justos, ¿verdad? Nosotros seguimos en el proceso de santificación y de glorificación, mientras que ellos no. Entonces su poder, su brazo fuerte, los levanta como una manifestación de su soberanía y de esa omnipotencia para volverlos a castigar con todo el peso de su ira. Así que en este punto se menciona el contraste más explícito. Los injustos son resucitados para deshonra, pero los justos para honra. Pablo desarrolla lo que la confesión llama la honra del cuerpo de resurrección en 1 Corintios 15 por medio de varios contrastes. Aquí es donde se pone interesante. 1 Corintios 15, del 42 al 49, hermana.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postre, Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Bien, entonces Pablo está contrastando acá los dos cuerpos, ¿verdad? El animal, el terrenal y el espiritual. Entonces, leamos todo lo que dice. Dice, uno es corrupto y otro es incorruptible. Uno es de deshonra y otro es de gloria. Uno es débil y el otro es poderoso. Uno es animal y otro es espiritual. Aquí está hablando acerca de las dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza animal de pecado, carnal, terrenal, lo que usted quiera, y la naturaleza espiritual. Entonces, contraste, dice, así como Adán, que tenía esta clase de cuerpo, el postrer Adán, que es Cristo, va a tener un cuerpo celestial. O sea, todo lo que hablamos de lo animal, lo débil, lo deshonra, lo corrupto, ese es Adán. Ese es el primer Adán. Y todo lo que hablamos que es glorioso, poderoso, eh, ¿qué más? Incorruptible, eso es el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. Entonces llega el verso 46 y dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. ¿De qué está hablando ahí? Sí, pero, o sea, de qué estamos hablando acá? La muerte y resurrección. ¿Y qué es lo que se está contrastando? Lo humano y lo espiritual. Correcto, estamos hablando de los dos cuerpos, el cuerpo animal y el cuerpo espiritual. Hay un gran peligro en este pasaje y es el hecho de que muchas personas descontextualizan ese verso 46 y dicen, lo espiritual no es primero, primero es lo animal, ¿verdad? Entonces, hermano, primero vamos a comer y después nos ponemos a lo espiritual. Primero vamos a divertirnos y después nos dedicamos a lo espiritual. Porque 1 Corintios 15:46 dice, lo espiritual no es primero. Primero es lo animal y luego lo espiritual. Pero tenemos que saber que el pasaje no está hablando de nada de eso. No está hablando de nuestros sentimientos animales, no está hablando de nuestras eh, necesidades animales. Está hablando de la naturaleza animal versus la naturaleza espiritual en el contexto de la resurrección. De eso está hablando el pasaje. No nos está dando una licencia para ocuparnos primero de lo carnal y después de lo espiritual. Porque lo carnal es primero y no lo espiritual. No nos habla de eso. Nos habla de que la naturaleza animal estaba primero. Esta naturaleza caída es nuestra realidad ahora y después será la espiritual. Entonces, el 47 lo explica así. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también terrenales. Es decir, así como él tuvo un cuerpo terrenal, así también todos los hombres tienen ese mismo cuerpo terrenal. Y así como él tiene un cuerpo celestial, así también todos los que resucitan en él
tendrán ese mismo cuerpo celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como en este cuerpo corruptible, llevábamos inicialmente la imagen de Dios, en ese cuerpo resucitado también será a imagen y semejanza del Señor. Así que este pasaje es sumamente profundo, hermanos, y realmente, claro, y si seguimos leyendo más adelante en este mismo pasaje, en el verso 55, donde Pablo empieza a hablar del rapto y de la trompeta de Dios y que los muertos en Cristo resucitarán primero y todo lo demás. Entonces, lo importante que nos presenta acá es las dos naturalezas y los dos cuerpos, el cuerpo corrupto, el cuerpo caído y el cuerpo glorificado. Entonces, podemos llegar a un claro contraste para tener una idea de cómo será eh, ese cuerpo glorificado. Mientras que el Adán de la tierra es terrenal, uno es alma viviente, el otro es espíritu vivificante. El del postrer Adán es celestial, ¿sí? Uno es anímico y otro es espiritual. A uno le ganan los sentimientos, le gana los problemas del alma, mientras que el otro puede sujetar sus sentimientos a la voluntad de Dios porque es espiritual. Uno se deprime y le da ansiedad por las cosas que no puede controlar, mientras que el otro se deleita en hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso es un gran ánimo para nosotros, hermanos, y una gran esperanza, porque a veces, pues, hay unos que son más sensibles que otros, y a los hermanos que les afecta mucho la parte anímica, la parte espiritual, que de repente caen en depresión o caen en ansiedad o tienen serios problemas anímicos con el cuerpo resucitado del Señor, que Él nos dé a nosotros, podemos estar seguros que estos sentimentalismos, que estas afecciones del alma no van a tener lugar en este cuerpo glorificado, porque es perfectamente espiritual, tiene una mente espiritual como la mente de Cristo, capaz de pensar en todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo hermoso, todo lo perfecto. Si hay virtud alguna, en eso pensará ese cuerpo, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Entonces dice, mientras que el cuerpo de Adán es corruptible, mortal, va a haber la muerte, va a haber la corrupción, es enfermizo, se cansa, no puede permanecer tanto tiempo atento. El cuerpo incorruptible, inmortal, es un cuerpo capaz de ver al Señor cara a cara. Qué hermosura, hermanos. Mientras que el cuerpo de Adán es un cuerpo de deshonra, en el sentido de que todavía es afectado por el pecado. Todavía hay pecado remanente en nuestros miembros. El cuerpo del postrer Adán es un cuerpo de gloria, es un cuerpo que no va a estar afectado por el pecado. Mientras que el cuerpo del Adán es un cuerpo débil, el de postrer Adán es un cuerpo poderoso en el sentido de que no va a ser dominado por el pecado, no va a ser dominado por el alma, no va a ser dominado por ningún tipo de corrupción interna o externa, porque es incorruptible, es perfecto, es glorioso, es espiritual, es celestial, es de naturaleza celestial. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos eso acerca de este cuerpo glorificado, porque lo que ahora nos abate, lo que ahora nos preocupa, lo que ahora nos causa dolor y nos causa sufrimiento,
en aquel entonces no será más. Entonces, sinceramente, al saber y conocer estas cosas, para el creyente verdadero, morir debería de ser una gran expectativa de esperanza. O sea, ya todo lo que me mantiene atado a una cama, sufriendo, llorando, experimentando la dureza de esta vida, en la siguiente vida no será más. En la siguiente vida no me afectará. Entonces, mientras más rápido pase, mientras más rápido me lleve el Señor, más feliz, más pleno voy a estar. Entonces, esa es nuestra esperanza como creyentes, hermanos. Recibir esta clase de cuerpo real, esta clase de cuerpo que no está sujeto a los dolores y a los sufrimientos de este mundo. Claro, no vamos a ir a buscar la muerte, ¿verdad? No vamos a desear morirnos antes de tiempo porque seríamos ingratos con el Señor al rechazar el don de la vida. Él nos ha dado esta vida para disfrutar de Él acá y para hacer su voluntad y para hacer su nombre conocido entre todos aquellos que Él pone a nuestro alrededor. Pero cuando llegue ese momento, lo enfrentaremos con gran hidalguía porque estaremos expectantes de esta plenitud que experimentaremos en Él, tanto en su presencia como con este cuerpo glorificado. Esa tiene que ser nuestra mayor esperanza y nuestra mayor felicidad. ¿Qué puede ser mejor que eso, hermanos? En conclusión, Pablo nos dice que se regocijaba en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros en respuesta a tales verdades. No es solamente para conocer que la elasticidad del cuerpo y ¿cómo es que se dice eso? Ah, la, la transformación y todas las cosas técnicas. No, es por la esperanza que trae a nosotros esa vida de la resurrección. Ser partícipes de la gloria de Dios, eso debería de ser un gran ánimo para nosotros. Pensemos en la honra y la gloria de la vida de la resurrección. El nuevo cuerpo tiene gran poder. No tiene que afrontar por debilidad las continuas frustraciones que afrontan nuestros cuerpos actuales debido al cansancio y a las severas limitaciones. El nuevo cuerpo sirve a Dios incansable y poderosamente en la creación redimida. El nuevo cuerpo es un cuerpo de gloria. La apariencia corporal misma del Hijo de Dios resucitado es una vindicación continua del deleite que Dios tiene en él. Ante sí mismo y ante el universo creado, su cuerpo mismo atestigua la excelencia de su carácter y cierra la boca de cualquier oprobio o calumnia concebibles. El nuevo cuerpo es incorruptible. Es el cuerpo de alguien cuyo carácter por la gracia de Dios ha sido llevado a una santidad moral y justicia perfectas e irreversibles. Por tanto, un cuerpo que nunca se debilita, nunca se mancha, es siempre tan poderoso y tan hermoso físicamente como siempre lo fue. Lo más dichoso de todo quizás es que el nuevo cuerpo es la señal y el sello de esa condición en la que la comunión con Dios ha sido hecha perfecta. Es habitado, gobernado y vigorizado al máximo por el Espíritu de Dios. Su unión con Dios en Cristo, su posesión del más alto favor divino, es invariable, es inmutable, es indefectible. Es un cuerpo espiritual y celestial. Ese cuerpo no va a experimentar merma de santidad. No es que ahora estaba santo al 100 y ya después no tanto, ¿verdad? No, es invariable, es inmutable, no va a cambiar su condición de santo, glorioso, poderoso. Es indefectible. Así que mis hermanos, con eso concluimos este estudio acerca de el cuerpo de la resurrección en los justos
y en los injustos. Vamos a orar al Señor para terminar en esta noche. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos lleva a ver la gloria, Señor, de este cuerpo resucitado. Ayúdanos, Señor, a buscar tu salvación, a buscar ese camino de la santidad, de modo que seamos nosotros herederos de ese cuerpo, de esa vida gloriosa de resurrección, Señor, y que no seamos herederos a los sufrimientos eternos del infierno. Guárdanos, Señor, de ser reos de muerte, de ser reos de esas llamas infernales, Señor, y llévanos de gloria en gloria hasta que podamos ver tu rostro, Señor, y hasta que podamos estar contigo con ese cuerpo glorioso que no tiene limitaciones, no tiene defectos, Señor, es incorruptible, es invariable, es indefectible, es inmutable, Señor, y nos permite la gloria de poder estar contigo. Que tu Espíritu Santo nos inunde cada vez más de su presencia, de su poder por medio de tu palabra. De manera, Señor, que sea Él morando en nosotros quien por su poder nos resucite en el día y nos levante de la muerte, así como levantó a tu Hijo Cristo. Ese es nuestro anhelo y es nuestra esperanza máxima, Señor, en ti. Decimos ahora, Señor, como tu iglesia, Maranata, ven pronto, Señor. Amén y amén.